A ver, cuando pensamos en el feudalismo, ¿qué nos viene a la cabeza? Reyes, castillos, caballeros, todo muy de cuento, ¿verdad? Pues la realidad es que fue algo bastante más crudo. No fue un sistema planificado, para nada. Fue más bien una estrategia de pura supervivencia. Una respuesta casi desesperada a una época de caos total. Venga, vamos a desgranarlo. Para meternos de lleno en esto, primero tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en el vacío. Estamos a finales del siglo IX, principios del X. ¿Qué pasa? Pues que el gigantesco imperio de Carlomagno se ha hecho añicos. No hay un gobierno central, no hay nadie al mando de verdad. Europa es como un puzzle de reinos superdébiles. Y en ese vacío, claro, lo que reina es el miedo. Un miedo atroz. Y por si el panorama no fuera ya lo bastante negro, imaginad esto: una oleada de invasiones brutales barriendo todo el continente. Por el norte, los vikingos; por el sur, los sarracenos; por el este, los magiares; por todas partes. La gente vivía, literalmente, aterrorizada. ¿Y los reyes? Bueno, los reyes poco podían hacer. Sus ejércitos estaban para el arrastre, eran incapaces de proteger a nadie. La sensación era que el mundo se estaba viniendo abajo, y la seguridad era un lujo inalcanzable. Y es justo de esa inseguridad, de ese miedo, de donde nace la solución. Ojo, no pensemos que alguien se sentó en un despacho a diseñarla. ¡Qué va! Surgió de forma natural, casi orgánica, a nivel local. Esto es el feudalismo en su esencia más pura, un sistema totalmente descentralizado que se basa en la lealtad personal. Un pacto, en el fondo, para intentar sobrevivir en un mundo increíblemente violento. La pieza central de todo este engranaje es el vasallaje. Y aquí, atención, que esto es clave. No es una simple relación de yo mando, tú obedeces. Para nada. Es un pacto de lealtad mutua. A ver, ¿cómo funcionaba? Muy sencillo. Un señor con más poder le daba a un vasallo, otro noble de menor rango, dos cosas: protección y un feudo. O sea, tierras para que pudiera vivir. ¿Y qué daba el vasallo a cambio? Pues juraba fidelidad, le daba consejo y, lo más importante de todo, su espada, su servicio militar. Y este pacto no era un apretón de manos y ya está, ¿eh? Se sellaba con una ceremonia súper solemne con dos partes. Primero, el homenaje. El vasallo se arrodillaba, ponía sus manos entre las del señor. Era un gesto de lealtad muy, muy personal. Y luego venía la investidura, donde el señor le entregaba algo simbólico, un trozo de tierra o una rama que representaba el feudo. Esto no era un trámite burocrático, era un contrato sagrado. Era, por así decirlo, el pegamento que mantenía unida a toda esa élite de guerreros. Vale, y ahora una distinción que es importantísima porque es donde mucha gente se lía. No es lo mismo un vasallo que un siervo. Nada que ver. El vasallaje, como hemos dicho, es un pacto entre nobles, entre guerreros. Son del mismo club, por así decirlo. La servidumbre, en cambio, es otra historia. Es la relación entre el señor noble y un campesino. Y aquí sí que hay una pérdida de libertad total. El siervo estaba atado a la tierra, no podía irse, a cambio de la protección del señor. Todo este sistema de pactos militares y políticos se apoyaba, claro, en una estructura social. Y era una estructura rígida, pero rígida de verdad. Pensemos en una pirámide con 3 pisos, 3 órdenes. Y lo más fuerte es que se creía que esta división no era un invento humano, sino que la había ordenado Dios mismo. Así, tal cual. Y fijaos en esta cita de Adalberón, un obispo del siglo XI, porque lo clava. La casa de Dios en la tierra es una, pero está dividida en 3 órdenes. Unos rezan, otros combaten y los otros, finalmente, trabajan. Más claro, imposible. La sociedad tenía 3 funciones y se suponía que cada una era vital para las otras. Los que rezan, el clero, los oradores. Los que luchan, la nobleza, los velatores. Y, por supuesto, los que trabajan, el campesinado, los laboradores. Así que la pirámide social estaba clarísima. Arriba del todo, una minoría muy pequeña, los privilegiados, la nobleza y el clero. Y en la base, sosteniendo todo el tinglado, una mayoría aplastante, los no privilegiados, los campesinos. Y lo más importante, era un sistema completamente cerrado. Si nacías campesino, morías campesino. Movilidad social, olvídate, eso no existía. El nivel de desigualdad, claro, era abismal. Pensemos en ello. Los privilegiados eran dueños de casi toda la tierra, pero no daban un palo al agua. No pagaban impuestos, pero eran los que mandaban y juzgaban. Sus obligaciones eran honorables: luchar y rezar. Mientras tanto, los de abajo, los no privilegiados, eran los que se dejaban la piel para mantenerlo todo en pie. Y encima pagaban impuestos por todo, a cambio de, bueno, de casi ningún derecho. Vale, hemos visto la teoría, pero ¿cómo era la vida real? Vamos a bajar al terreno, al día a día. Porque dentro de un mismo feudo, sobre la misma tierra, convivían 2 mundos que no podían ser más diferentes.
Por un lado, tenemos el mundo del señor feudal. Su vida, pues, giraba en torno al castillo. El castillo era su casa, sí, pero sobre todo era su centro de poder, su fortaleza. Su trabajo, por así decirlo, era la guerra, así que se pasaba el día entrenando en torneos, justas, y cuando había paz, pues a cazar, a celebrar grandes banquetes y, claro, a administrar justicia y cobrar sus rentas. No estaba mal, ¿no? Y ahora, el otro lado de la moneda. El contraste es brutal. La vida del campesino era una rutina agotadora, de sol a sol. Vivían en aldeas muy pobres, en cabañas sencillas. La comida, pues lo que daba la tierra, y poco más. Pan negro, un potaje de verduras. Su vida entera estaba marcada por las obligaciones. Trabajar gratis las tierras del señor, darle una parte de su propia cosecha, y encima pagarle por usar el molino, el horno, todo era del señor. Hasta ahora hemos hablado de nobles y campesinos, pero nos falta una pieza clave, una que lo domina todo. Es imposible, de verdad, entender esta época sin hablar de la Iglesia. Porque la Iglesia no era solo un asunto de fe, era un poder político y económico descomunal. Era, de hecho, el verdadero pegamento que lo mantenía todo unido. Es que la Iglesia actuaba como el mayor señor feudal de todos, tenía unas cantidades de tierra alucinantes, y sus fuentes de ingresos eran potentísimas. La más conocida, el diezmo, un impuesto del 10% sobre absolutamente todo lo que se producía. El 10% de todo. Y a eso súmale las rentas de sus tierras, las donaciones, en fin, una auténtica superpotencia económica. Pero su poder no era solo dinero y tierras, iba mucho más allá. La Iglesia estaba metida en cada poro de la vida cotidiana. ¿Quién marcaba las horas del día? Las campanas de la Iglesia. ¿Quién organizaba los momentos clave de la vida, como nacer, casarse o morir? La Iglesia. El calendario, las fiestas, todo. Además, los monasterios eran como los centros sociales de la época. Daban de comer al pobre, cuidaban al enfermo y, un detalle fundamental, eran los únicos sitios donde se conservaba y se copiaba el conocimiento del mundo antiguo. Y toda esta forma de ver el mundo, esta sociedad tan ordenada y jerárquica, tenía que reflejarse en algo físico, ¿no? Pues claro que sí, se reflejó en la arquitectura. El estilo artístico de esta época, el románico, es básicamente la mentalidad feudal hecha piedra. Hay una frase de un monje de la época, Raúl Glaber, que es genial. Dijo que parecía que el mundo se estaba cubriendo con un blanco manto de iglesias. Y es que fue exactamente así. Una vez que acabó la pesadilla de las invasiones, se desató una auténtica fiebre por construir. Por todas partes surgían iglesias, monasterios. Era la forma de dejar claro, de forma visual y para siempre, el poder del cristianismo. Y estas iglesias no eran edificios delicados ni mucho menos. El románico es un estilo que transmite fuerza, casi defensa. Los muros son de piedra, súper anchos, las ventanas pequeñas y escasas. El aspecto general es macizo, pesado, parecen fortalezas, fortalezas de Dios. ¿Y qué mensaje lanzaban? Pues uno muy claro: permanencia, orden, seguridad, justo lo que la gente necesitaba después de tanto caos. Claro, tenemos que pensar que casi nadie sabía leer. Entonces, ¿cómo se aprendía la Biblia? Pues mirando las paredes de la iglesia. Las iglesias románicas eran como una Biblia de piedra para analfabetos. Las esculturas en las portadas, las pinturas en los muros, cada imagen contaba una historia, enseñaba una lección. Y de todas esas imágenes había una que era la reina, la que no podía faltar, el Pantocrátor. Es esa figura de Cristo en majestad, enorme, que siempre está en el ábside, la parte más importante del templo. Representa a Cristo como el juez supremo, el dueño de todo. Era el mensaje final, el recordatorio visual más potente que te podías encontrar. Hay una autoridad divina, un orden en el cielo, y ese orden es el que se refleja aquí, en la tierra. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una idea, sería esta. El feudalismo, con toda esa desigualdad tan bestia que hemos visto, no fue simplemente una tiranía impuesta, fue algo más complejo. Fue la respuesta que encontró una sociedad a una necesidad absolutamente básica: la seguridad. Un pacto, sí, muy desigual, pero un pacto al fin y al cabo para no desaparecer. Y todo esto al final nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la Edad Media. Nos obliga a pensar en un dilema que es eterno. Cuando todo se derrumba, cuando reina el caos, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por un poco de seguridad? ¿Cuánta libertad se puede llegar a sacrificar a cambio de orden? Es una pregunta que, la verdad, sigue tan vigente hoy como lo era hace 1000 años.